gracias. Pues es otra vez un placer de tener la oportunidad de presentar parte de los resultados de nuestro proyecto hoy. Y pues mi trabajo hoy, pues el mío y quizá para vosotros como público también un poco diferente. Voy a intentar a presentar estas visiones multicapa. Eso quiere decir que no es un tipo de flow, ¿eh? Que lo vimos ayer, ¿no? Como turismo, migración, pero intentar verlo todos juntos y intentar encontrar unas conclusiones generales, pues igual alguna hipótesis. Entonces, no voy a hablar mucho de metodología, porque cada metodología es específico por el tipo de flujo, que lo vimos ayer, pero yo prefiero ver los resultados, ¿no? Y algunas preguntas. Pues las preguntas de núcleo y periféricos, pues es un poco diferente, difiere un poco de método tradicional. Y vulnerabilidad, que es punto clave ahora mismo, los últimos 2 años, y luego distancia, pues el papel de distancia y la dinámica. Y luego al final, eso me lleva a unos planteamientos, a unas conclusiones del futuro de integración europeo. Entonces vamos a empezar, pues muy breve ya, metodología. ¿Por qué decidimos hacer este proyecto? Intentamos juntar muchas cosas y hacer una medida sintética, pues siempre es un desafío. Simplemente porque queremos tener una imagen general y la posibilidad de encontrar la posición general para el espacio muy amplio de flujos, que podría dejarnos una imagen alternativa de las diferencias territoriales en Europa, y también la posibilidad de reconocer la exposición de cada y las vulnerabilidades de cada región, ¿no? a cada riesgo, los que llegan a cada región o a los países, ¿no? A través de estos flujos y flujos de tipos diferentes. Entonces podría ser, en nuestra opinión, la base de una nueva generación de política territorial de fusión, ¿no? Entonces, pues es una hipótesis y algo que podría ser base de una discusión, un debate, pues, incluso hoy. En general, para simplificar esa imagen, pues hay muchos flujos diferentes, ¿no? Para analizar. Y entonces lo dividimos en 3, lo que llamamos cestas. Entonces es económico, pues mercancía, servicios, capital, luego social, gente, migración, commuting, turismo, pasajeros aéreos, y luego la tercera es conocimiento, patentes. Pues como decía Carlos ayer, pues el Horizonte 2020 y Erasmus también, ¿no? Los flujos de estudiantes. También vamos a analizar algunos subgrupos para las regiones, para comparar la situación en los diferentes tipos de regiones, como las tipologías que utilizamos en Espon, no solamente rural y urbano, pero macro regiones, y hablamos de viejo Europa y nuevo Europa, la cohesión, desarrollo, los que están en transición. Pues también hablando de cuánto tiempo la región, el país ha sido miembro de
miembro de la Unión Europea. Vamos a empezar con el núcleo y las periferias. Pues aquí tenemos el mapa clásico de Europa, que es el punto central de la Unión. Entonces, tenemos que recordarnos que no es solamente la Unión Europea, ¿no? Que el Reino Unido es muy importante en este análisis. Y podemos ver que la división en general, pues de los miembros antiguos, ¿no? Es el centro de Europa con Grecia, que no tiene las conexiones más fuertes, ¿no? Es una imagen muy sintético, no muy sintético, y yo quiero presentarlo de una forma sintética, ¿no? Eso no lo es. Y yo lo quiero poner todos los flujos juntos. Pues tendremos migración, comercio, todo está incluido. Entonces es algo artificial. Bueno, lo hacemos para ver las conexiones, ¿no? Cómo se conectan entre ellos, ¿ya? Para las interacciones diferentes. Entonces podemos reconocer que el espacio de flujos en Europa está basado sobre todo en las notas más importantes. Pues puede ser los núcleos financieros, los urbes, algo que son más al periférico, pero también importante como Estocolmo o Madrid. Si vemos el mismo problema desde el punto de vista de... Pues tenemos, mira, el mapa de Apple, pues la participación de cada región en el espacio de flows, ¿no? No es interacción, pero es punto de vista de regiones. Y en este momento podemos ver que el centro de Europa ha cambiado, ha desplazado un poco al norte. Escandinavia, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Noruega, pues forma parte de este núcleo de punto de vista de flujos. El sur de Europa tiene menos implicación. Alemania, Países Bajos, Bélgica, pues sigue siendo pues la parte principal. Por supuesto, podemos buscar algunos factores históricos. Pues si lo buscamos, pues en el otro mapa, cuando intentamos enseñar pues los tipologías básicos, la intensidad versus el equilibrio, el balance. Pues si en la imagen ya tenemos más equilibrio, pues es más complicado, es más como mosaico. Entonces enseña que tenemos dos puntos centrales. Pues sigue siendo europeo, pero los sistemas van cambiando, ¿no? Pues son más macroregionales. Hay solape, pero hay lugares que puede tener intensidad alto, pues pueden ser en el central, pero si vemos el equilibrio, pues no lo son, el balance es negativo. Entonces, en la periferia, pues vemos que la balance es positiva y la intensidad es menos. Entonces, esa imagen es mucho más complicado. Y en algunos casos, pues voy a volver a unos flujos particulares, específicos. En algunos, como patentes o Erasmus, el flujo de estudiantes es muy diferente. Eso va mucho hacia el Europa del central y del este. Es mucho más grande que al centro. Pues aquí vemos la tipología de los clústeres. Está basado en la intensidad. Y está bastante claro. Pues imaginamos que las regiones son en dos categorías. Uno es el número 3, que es el núcleo del espacio de flujos en Europa, que va más hacia el norte.
que magnótica tradicional. Y el otro, el número 2, que es el núcleo periferal en el sur, Europa central y del este. Pues ese es presenta la tipología, la forma de hacer los clústeres. Hay otros tipos que no son semejantes a otra cosa, que Luxemburgo, por ejemplo, que es un poco especial, que tiene su clúster independiente porque tiene la intensidad del flujo financiero. Y luego, pues, el 1, pues, las regiones que son las capitales. Y luego el 4, que son los puertos, ¿no? Las regiones que tienen ciudades que son puertos. Y pues vamos a recordarnos que puede ser importante para cuando buscamos esta tipología de capitales. Podemos hablar del tamaño de unidades. A veces es más pequeño, otras veces más grande. Entonces eso tiene su influencia en la imagen. Pues otra cosa importante que reconocemos como muy positivo dentro de los resultados de nuestro proyecto es probablemente, a algunos de vosotros os va a acordar de ese tipo de mapa, lo que vemos arriba. Data de 91, el año 91, un planteamiento de Europa policéntrico en vez de la banana azul. Esa tesis es que es necesario apoyar algunas ciudades metropolitanas fuera del núcleo, ¿no? Y hacer un Europa policéntrico. Entonces, ahora hablamos de los clústeres así basado en balance, en equilibrio, pues a lo mejor tiene razón. Pues si vemos las regiones en el periférico, pues están pensados en estas ciudades puertas, ¿no? Desde la perspectiva del desarrollo europeo, pues tiene mucho razón. Entonces, estamos viendo las diferencias territoriales, inequalidades. Igual no tenemos tanto éxito, pero ya podemos buscar más equilibrio. Pero bueno, si estamos analizando aquí los flujos, pues podemos encontrar estos sitios en el central, en el sur de Europa, como Berlín, por ejemplo, en el este. Pues algunas ciudades que buscan este equilibrio, ¿no? Las islas de los flujos altos, ¿no? De los flujos que tienen alta intensidad. Bueno, eso me lleva a vulnerabilidad. Pues igual uno de los más importantes. Ahora, es probablemente una de las imágenes, los mapas más complicados. Entonces, está basado en ciudad, el flujo dominante. ¿Qué tipo de flujo? Para este índice hemos cogido 11 ciudades. ¿Qué tipo de flujo es dominante? ¿Qué es lo más importante en esta región? Entonces, cogemos la región A. La conexión desde fuera está basado en, pues como se puede ver, es complicado la imagen. Es un mosaico. Entonces, en el centro, en el núcleo de Europa, sobre todo en Alemania, Países Bajos, Suiza, esos flujos, pues en verde, pues son flujos de conocimiento, son lo más importante. Entonces, ese es el núcleo de Europa hablando de conocimiento. Tenemos que decir que
si nuestros indicadores son buenos, pero a lo mejor hay otros. Pues si hablamos de un punto de vista de Horizonte 2020, patentes, pues que ese es el tipo de flow más importante. Pues a veces la situación es diferente y nos sorprende. En el sudeste de Europa, pues Hungría, Bulgaria, Rumania, Lituania, la dominación es la migración, ¿no? Los flujos de gente inmigrantes. Y eso es sí, eso lo diferencia del resto del espacio SPON. El otro lado, pues Polonia es diferente, que es rojo, que entonces habla de economía. Pues podemos decir que no es tan diferente. Entonces, igual está basado en el trabajo el efectivo más barato, pero pues también tiene algo que ver con el comercio, los flujos de comercio muy fuertes, que tiene que ver con la gente, la migración Polonia-Alemania, ¿no? Que hay muchas cosas vinculadas. Pues es importante porque el flujo dominante está bonito, pero igual hay otro también intensivo. Entonces aquí podemos encontrar los lugares donde el color es más oscuro, la coeficiente es más alto. Quiere decir que esa región tiene conexiones con el exterior, exterior de Europa. Está basado en un número limitado, restringido de flujos. Igual hay un flujo dominante. Eso es el caso de Croacia, de Rumania, pues que puede ser turismo. España también. España y Portugal sobre todo en el sur. Las islas, pues igual solamente hay un tipo de conexión que está dominante. Pues también tenemos que ver en la concentración geográfica, porque estamos hablando de vulnerabilidad, resiliencia, el número de socios. En la diversificación geográfica de socios es también importante. Es lo mismo que diferenciar entre los tipos de flujos, que entonces podemos decir quién tiene riesgo cuando un flujo es dominante y cuando un socio de un país es dominante. Entonces, en ese tipo de caso, entonces podemos hablar de doble exposición. La concentración de flujo es también importante. Entonces, si estamos hablando de concentración, en el caso de migración, por ejemplo, pero eso es la imagen sintético. Verde es, mejor, más o menos. Quiere decir que las conexiones son intensivos y diversificado. Rojo quiere decir que hay falta de diversificación. Entonces podemos encontrar los sitios, pues España, pues el norte de Italia, Francia. Podemos decir que son las regiones con menos riesgo de este punto de vista, porque en general este patrón es más o menos diversificado. Entonces podemos hacer un análisis hablar del punto de vista de Brexit, ¿no? De dependencia del Reino Unido. Entonces podemos decir que hay geografía y distancia, pues los que son más cerca del Reino Unido tienen más importancia. Pues Francia, Bélgica, Países Bajos, pues dependen bastante con su conexión, pues sus conexiones diferentes, son flujos diferentes, pero dependen sí del Reino Unido. Del otro lado, otras regiones en el sur de Europa también depende, ¿no? Para migración, turismo,
como el sur de España, pues otros. Pero en el centro de Europa esta intensidad es mucho más bajo, sobre todo en Alemania. Y podemos decir incluso que Europa del central o del este, pues si volvemos a la literatura clásica, hay unas oportunidades intermediarias. Pues las conexiones de Reino Unido son relativamente bajos, aparte de algunas islas. Pues es difícil de interpretar, pues como Latvia o algunas regiones en Bulgaria o Polonia, donde el nivel de la conexión es bastante intenso, pero es bastante claro en esa imagen. Pues luego hablamos de distancia. Pues no nos sorprende tanto. La dominancia lo vemos en Europa Central porque ya tiene muchas regiones mucho más cerca, entonces no nos sorprende tanto. Por otro lado, otras regiones pues están pues bastante lejos del centro, como Chipre, pues Islandia. Entonces, en ese caso, la distancia media es muy alto, pero lo que nos interesa es la zonificación, la zona entre medio, ¿no? Esta cintura que empieza en el sur de Francia, el norte de Italia, Eslovenia, Austria, Chequia, Eslovaquia y Dinamarca, hace como un anillo, entonces es como menos intenso. Entonces con periféricos, pues intermedios, ¿no? Hay solape de flujos en los escalas europeos y en la escala regional también. Entonces en ese caso, pues es un punto de recomendación. Entonces eso es la zona donde nuestra política podría ser más eficaz. Entonces, a veces para inversiones, para facilitar los sistemas de transporte, es posible de tener influencia sobre la distribución del flujo. Y ese tipo de mapa pues hablamos así de flujos internacionales contra flujos domésticos, a ver cuál es lo más dominante. Entonces, así hablamos del tamaño del país, pues un país más grande o más lejos del centro, pues tiene más flujo doméstico. Pues hablamos de dinámica, entonces aquí podemos ver el índice sintético de todos los flujos. Y como podemos ver aquí, eso es el mapa de cómo la convergencia de los flujos. Pues así traemos los nuevos, ¿no? Los socios nuevos de Europa. Está muy claro. Y encima hay otros sitios como Portugal, Irlanda e Islandia, que están más lejos del centro. Algunas islas griegas, parte del sur de Italia, donde ese indicador de flujos, la intensidad de flujo pues es más grande. Eso quiere decir que las diferencias entre las divisiones europeas, hablando de participación en el espacio de flujos, están bajando. Quizá incluso, pero bueno, podemos decir que estaban bajando. Entonces, hablando de un periodo de 2010 a 2018. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues ya, eso es en la presentación siguiente, ¿no? Pero
qué pasa después. Pero durante este periodo eso ha sido la tendencia. Pues, por supuesto, también ese está el resultado de los países más bajos. Entonces, en resumen, para hablar un poquito de lo que quiere decir para la integración europea, entonces, unas hipótesis. Algunos indicadores, pues algunos indicadores dinámicos, alguna evidencia para el éxito de la integración, pues si hablamos de dinámica o de desarrollo policéntrico, pues basado en PIB tradicional, ¿no? Sin embargo, si miramos a los flujos diferentes y cuando empezamos a compararlos, no es tan optimista desde el punto de vista del éxito. Estamos hablando de éxito económico, porque vemos los flujos de mercancías, por ejemplo, o de transporte. Ese tipo de interacción está creciendo y es más visible. Y desde este punto de vista economía, podemos decir que Francia, Alemania, España, pues si miramos la estructura de los flujos, son bastante semejantes, ¿sí? Diferente a Polonia y Chequia. Sí, también Polonia y Chequia, como Francia, España y Alemania. Sí, y también hay regiones no metropolitanos dentro de estos espacios de flujos. Y luego hablamos de otros tipos de flujos como gente, ¿no? Las personas y sobre todo conocimiento, pues no es tan optimista. Porque la división entre lo que es central y no central es más grande. Entonces podemos decir la integración social es más lento que integración económica. Eso podría ser una conclusión. Si lo comparamos con los dos grupos de prioridades en la agenda territorial de Unión Europea, planteado con la presidencia alemana hace 2 años. Entonces hablamos solamente de Unión Europea, entonces el desarrollo es más equilibrado. Entonces es la evidencia, pues es la evidencia que vamos en el buen sentido. Entonces es importante que tenemos ese sistema, ese solape de sistemas, de la falta de equilibrio en flujos, ¿no? Que los sistemas tienen que solapar. Entonces, no solamente hablamos de la distribución general del flujo, ¿verdad? Hay también una segunda capa, ¿verdad? Son los flujos en los urbes muy grandes. Y estos son diferentes, ¿no? de tipologías muy diferentes y estructurado de otra forma. Las reglas son un poco diferentes. Está claro que hay grande potencia en las regiones funcionales. Y diría que en muchos casos está visible. Miramos situaciones como Berlín, Praga, Budapest. En estos sitios donde pues, hay fronteras o delimitaciones de una forma entre grandes ciudades. Entonces, podemos ver la diferencia entre ellos basado en este proceso de análisis como commuting y cómo crece esa aglomeración.
Entonces, pues eso es muy interesante para política de desarrollo. Entonces, integración transfronterizo sigue siendo un desafío. Sin embargo, en todas partes donde cuando hay fronteras políticas visibles en el mapa, pues para la estructura y la intensidad de los flujos es diferente a cada lado de frontera. Las conclusiones son negativas, son negativas por esta prioridad, ¿no? Pues Europa Verde. No, pues probablemente no estamos orientados a las conexiones sostenibles. Estamos promocionando Europa Verde, pues podemos pasar de pasajeros aéreos a quedarnos en tierra, lo que vimos ayer, pero no lo estamos haciendo. Lo que vemos a los pasajeros aéreos, pues es como hay mucha conexión, ¿ya? Todo va conectado, lo vemos ese mapa que va en medio, pues y luego lo vemos en ferrocarril, pues los sistemas nacionales son muy separados, ¿no? Incluso entre Francia y Alemania, ¿no? Lo vemos una clara distinción entre países. Entonces no estamos conectados como queremos. Entonces también cuando analizamos la dinámica de este periodo de los flujos de pasajeros, pues esta dinámica ha sido más alto que los flujos de turismo. Entonces estamos, pues al empezar el periodo era al revés. Eso quiere decir que el tráfico aéreo ha crecido más rápido que el turismo. Entonces ya no es sostenible. Entonces en el último dispositivo, algunas conclusiones muy generales. Pues quedan factores históricos, como dije al principio, podían dar forma a este espacio de flujos. No es tan fácil de encontrarlo al principio, pero algunos sitios tienen unos factores como Malta, por ejemplo, tenía estos factores, son muy claros, ¿no? Donde ha pasado colonial ya es un factor, pero también en el este de Europa, pues que tiene su afiliación estatal ha cambiado en los últimos 200 años, pues como Polonia, Rumania, los flujos han cambiado de dirección. Entonces, pues que la historia importa. Y luego, por supuesto, ese tipo de evidencia puede ayudarnos en formular nuestras estrategias territoriales. Entonces, podemos favorecer la diversificación, pero hay que tener cuidado porque esta exposición y esta resiliencia, comparando con los flujos interregionales, son muy específicos, ¿no? Entonces, no hay una talla única, ¿no?, de política. Entonces, pues puedo hacer aquí la última pregunta. Pues, ¿qué son los objetos de esta política? No solamente las regiones, pero también las interrelaciones entre pares de regiones. Entonces, la política de cohesión necesita no regiones, pero pares. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?